8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el académico de Flaxo, politólogo, doctor Simón Pachano; la analista económica, doctora Ariana Tanca; y el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, doctor Arturo Moscoso. ¿Cómo enfrentar estos momentos y darle gobernabilidad al país cuando hay relaciones complejas, por ejemplo, con la Asamblea Nacional, en condiciones en las que en las últimas horas nomás 108 votos dieron 10 días más para esta investigación que quieren estirar, que quieren lograr lo que algunos lo han dicho públicamente, especialmente miembros de la comisión que investiga al presidente Guillermo Lasso? ¿Cómo enfrentar en estas condiciones cuando hay una mayoría, luego de la última consulta popular y las elecciones seccionales, que busca acciones contra el Ejecutivo? ¿Cómo recuperar esa relación tan necesaria que dé gobernabilidad al país cuando queda esta relación atada a asuntos muy puntuales como este pretendido juicio político? Saludamos a Simón Pachano. Muy buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Ariana. Buen día a Arturo y a la audiencia. Un gusto estar con ellos. Yo creo que hay que preguntarse cuáles son los factores que amenazan a la gobernabilidad. Y me parece que en términos muy, muy generales, y dejando de lado otros que pueden haber, hay tres aspectos que son fundamentales considerar. Uno es la Asamblea, que está en una posición, yo diría, claramente desestabilizadora, buscando la finalización del mandato de Guillermo Lasso, y que va a hacer lo posible por avanzar en ese terreno. Segundo, las amenazas de movilizaciones violentas por parte de actores violentos como Leonidas Issa y el sector de la CONAIE que él lidera. Y tercero, me parece que hay que considerar la poca eficacia y poco olfato político del gobierno. Me parece que esos tres aspectos son en donde se debe actuar fundamentalmente. El primero, el de la Asamblea, yo veo muy difícil cambiar las posiciones de la Asamblea. Lo está intentando el nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que me parece que está tratando de enmendar lo que no se hizo en meses pasados por parte del gobierno, y buscando algún tipo de acuerdo. Creo que es muy difícil, hay que hacerlo, pero me parece que es tremendamente difícil que se logre algo ahí, por lo que señalaba antes. Hay un intento desestabilizador muy claro que no va a irse para atrás con solamente conversaciones, en fin. En cuanto al segundo aspecto, el de las manifestaciones violentas, también va a ser muy complicado que eso se desarme, que se desestructure esa posibilidad. En el otro es donde creo que es donde más se puede actuar y donde el gobierno debe poner todo su esfuerzo. Y es en darle un giro al gobierno, un giro tanto en el aspecto político como en el aspecto económico y social. Y creo que en este último, en el aspecto económico y social, es donde debe actuar inmediatamente el gobierno. Ayer hubo una cadena televisada, y me imagino de otros medios, en que el presidente habló de la educación. Bueno, me parece que por ahí tiene que ir tanto en educación como salud, como otros aspectos sociales, seguridad, en donde tiene que el gobierno comenzar a demostrar avances y demostrar acciones muy concretas para ir dando vuelta a la situación y sobre todo ir cambiando la opinión negativa que tiene la ciudadanía respecto al gobierno. Creo que ese es el aspecto en donde más se puede avanzar sin que el gobierno deba depender de otros actores. Simón, el gobierno con el nuevo ministro de la Política
doctor Henry Cucalón, ha empezado una serie de reuniones. En los últimos días incluso se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y el propio presidente de la Asamblea, que por cierto hay que decirlo, poco creíble por los hechos que ha protagonizado. Si a la conferencia episcopal en junio del año pasado le engañó diciendo una cosa y actuando de otra manera, un diálogo para hablar de temas puntuales como reforma laboral o la reforma a la seguridad nacional, al tema de la violencia. ¿Cómo lograr resultados tangibles, al menos en estos diálogos, Simón? Como decía antes, es positivo que el nuevo ministro impulse esos diálogos. Sin duda, eso es positivo, eso es necesario en cualquier régimen democrático. Pero el problema es saber hasta dónde pueden llegar, qué opciones reales tiene de concretarse algo a partir de esos diálogos. Yo creo que es muy poco lo que se puede esperar al respecto. Insisto, hay que hacerlo, pero es muy poco lo que se puede esperar. Pensemos que el propio señor Saquicela, asambleísta o presidente de la asamblea, como queramos llamarle, tiene intereses muy específicos. Él se ve muy claramente en la línea de sucesión y eso puede estar muy por encima de cualquier interés que tenga en lograr algún acuerdo con el gobierno. A él le convendría más bien que se desarme cualquier tipo de acuerdo y catapultarse hacia la presidencia de la República por sucesión constitucional. Entonces, creo que hay muchos intereses de ese tipo, estoy poniendo solo un ejemplo, pero creo que hay muchos intereses de ese tipo que boicotean las posibilidades de diálogo. Sabemos que el sector mayoritario de la Asamblea lo que quiere es impunidad y va a poner eso siempre por delante, por lo tanto ahí hay una barrera muy fuerte. Entonces, creo que la pelota está en la cancha del gobierno y debe en este momento, como decía hace un momento, hacer un viraje muy fuerte y tener una política social y económica dirigida a las necesidades básicas de la población. El gobierno se ha tomado todo este tiempo para digamos, ordenar la economía, la macroeconomía, y eso está muy bien, pero ahora y antes ya fue necesario que diera también pasos en la microeconomía, llamémosle, en la situación del empleo, en la situación de la economía familiar. Es allá donde tiene que apuntar. Bienvenida a la doctora Ariana Tanca. ¿Cómo ve usted este panorama para darle gobernabilidad en el Ecuador, al menos con acuerdos mínimos, que finalmente redunde en la mayoría de ecuatorianos? Buen día. Buenos días, Miguel, Simón, Arturo, qué gusto estar en este panel con ustedes aquí desde Manabí. Bueno, creo que la situación que nos encontramos ahora es básicamente la que hemos tenido desde el 24 de mayo de 2021. Realmente la gobernabilidad siempre ha sido esa gran interrogante del gobierno, y es más, lo sabemos desde la primera vuelta. Desde el momento que se conformó la asamblea ya más o menos sabíamos cómo iba a ir la cosa, y como ciudadanas sí lamento que esto casi en 2 años desde que está el gobierno, esto aún sea un problema. Sean, como bien lo indicaba Simón, por responsabilidad propia del gobierno, por un lado el tema de la operación política, la sensación que tiene la ciudadanía que está abandonada por el gobierno, y por el otro, pues, el interés del resto de actores políticos que están buscando siempre una excusa para bajarse al gobierno, ¿no? Y creo que la oposición ha mostrado que no es una oposición leal, y no en el sentido de que tienen que ser un cheerleader de gobierno y apoyar todo lo que dice el gobierno, porque de eso no se trata, pero tampoco hemos visto un contrapeso, digamos, ideológico o en cuanto a agenda de lo que ha propuesto el gobierno, sino que más bien siempre es con la intención de llevarle la contra, y eso al final del día también promueve a que estemos en este estancamiento político, que no vamos ni para adelante ni para atrás, simplemente estamos en la misma constante de siempre, en la que
nos sentimos, digamos, un poco con desesperanza, no sabemos hacia dónde va el país. Entonces, creo que el nuevo ministro de Gobierno es clave, es una esperanza para ver si esto logra encaminarse en los últimos años, porque, como bien Simón lo apuntaba, el resto de sectores políticos tienen esta hambre de votar al presidente digamos, a toda costa, y ya lo vimos en junio del año pasado con el primer intento que no pasó. Ya se anuncian movilizaciones y el gobierno hoy está mucho más debilitado que de junio, entonces creo que se están conformando varios factores donde esto podría prosperar. Yo personalmente espero que no, porque si algo hemos aprendido de nuestra propia historia política es que votar presidentes no ha servido de mucho. Continuamos con los mismos problemas que tenemos, creo que desde la independencia de este país. Entonces, yo sé que la palabra diálogo está muy trillada, yo sé que la palabra acuerdos está muy trillada, pero al fin y al cabo esa es la única herramienta que tenemos en este momento. ¿Cuál sería la otra opción? Una imposición por parte del gobierno. No queremos eso, y segundo, tampoco tiene el capital político para hacerlo. Entonces, sí han habido esfuerzos desde Francisco Jiménez, que se reunió con todas las bancadas, Virgilio Saquicela, que hizo todo el show de hacer estos encuentros, estos diálogos. Siempre se habló de formar esta agenda país, hubieron reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo, se instalaron mesas sobre temas puntuales, pero eso no prosperó. Entonces, yo sé que esto suena trillado, yo sé que ya fallaron anteriormente, pero es la única herramienta que tenemos al momento, pero para eso tienen que haber, por un lado, voluntad política por parte del gobierno, por parte de la oposición. También el gobierno tiene que rectificar en la parte de la inversión social, un poco alejándose de la parte económica, que es importante, sí, porque digamos, sin las finanzas estables, pues no se puede tener una inversión social sostenible a largo plazo. Y por el otro lado, pues la oposición de dejar un poco las ganas de terminar el gobierno y realmente trabajar por una agenda país. Eso es el ideal, eso es lo que se debería pasar. Ahora no creo que los intereses están alineados para que eso suceda, pero espero que el nuevo ministro Enrique Calón de alguna manera pueda evitar, en todo caso, desastres como otras movilizaciones, la posibilidad de un juicio político, creo que son, digamos, los dos obstáculos más grandes que podría tener el gobierno en los siguientes días. Entre los escenarios que se han planteado, lo decía Simón Pachano, el tema de la debilidad institucional, esta composición desestabilizadora de la Asamblea, las amenazas de nuevas manifestaciones violentas y un gobierno débil. Doctora Ariana Tanca, quizás aquí pudiera ser en el empeño de esta mayoría legislativa de ir al juicio, aun cuando no haya sustento, habrá que esperar el informe final, aunque ya han anticipado criterios de ir al juicio, pudiera ser la Corte Constitucional la que, al menos con su dictamen, porque se necesita previa admisibilidad, dice la Constitución, del informe de la Corte Constitucional, pudiera al menos en este capítulo lograr desactivar las intenciones que tienen en la Asamblea? Yo creo que sí, los jueces de la Corte Constitucional finalmente son los que van a, digamos, dotar de un poco de coherencia, de certeza todo este proceso que se está iniciando. Y ojo, es importante que se investigue la corrupción, es importante que el gobierno rinda cuentas, es importante que todas las personas que están mencionadas sean investigadas y, digamos, que los ciudadanos merecemos saber qué pasó y qué no pasó. Y dentro de ese trabajo yo creo que hay un problema. Se están mezclando los intereses políticos con estas respuestas que necesitamos de la ciudadanía de saber qué pasó y de rendición de cuentas. Entonces, al final del día, nadie gana porque se está un poco estrechando o hilando muy fino para vincular al presidente o vincular digamos, una estructura de corrupción que a lo mejor no existió, o, digamos, y si existe es algo que creo yo que la Fiscalía es la que tiene que estar 100% investigando esto y dando las respuestas. Entonces, definitivamente los jueces de la Corte Constitucional finalmente son los que van a tener la palabra final, y también pues esperemos a qué es lo que se dice el informe, pero teniendo, digamos, un poco la experiencia y el resto de informes que se han elaborado en las comisiones de la Asamblea, ya sabemos por dónde va a ir la cosa. Entonces, sí, en este momento la Corte Constitucional va a estar enfrentada por un lado a la opinión pública y a lo que realmente, digamos, dice la ley y cómo se tiene que interpretar. Entonces yo también creo que eso va a jugar un rol muy importante, porque sabemos que
el gobierno tiene una muy baja popularidad y la mayoría de personas quiere que se vaya. Entonces va a estar en esta dicotomía entre realmente interpretar correctamente la ley y, por el otro lado, esta presión de la opinión pública. Entonces creo que también van a estar, digamos, en una cuerda floja y esperemos nomás que decidan sin contar estas presiones mediáticas, políticas y que realmente sea bajo estricta interpretación de la ley. Doctor Arturo Moscoso, muy buen día. ¿Cómo ve este panorama tan necesario para darle certidumbre y gobernabilidad en lo político? Buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar con buenos amigos como Simón y Ariana, y un saludo también a la audiencia. Bueno, es un escenario complicado, como ya han descrito tanto Simón como Ariana, en el que hay una oposición que está abocada a terminar con el mandato presidencial lo antes posible, sobre todo para lograr impunidad, ¿no? Eso es importante resaltar. No hay aquí un proyecto político que implique un cambio hacia otras políticas públicas que pudieran funcionar mejor en el Ecuador, sino una búsqueda de impunidad para líderes políticos de quienes hacen ahora esta primera minoría en la Asamblea, y que pues ese es el fin que persiguen, ¿no? Ante ese escenario, como ya han señalado Ariana y Simón, pues se plantean algunas posibilidades: la muerte cruzada o el juicio político. El juicio político creo que es bastante más complicado de llevar a cabo, porque tenemos una Corte Constitucional con la que podemos estar de acuerdo o no en algunos de sus fallos, pero creo que está conformada por gente seria y gente responsable, sobre todo con el país y con la democracia, ¿no? Y no creo que se presten a un sainete montado con una investigación más bien bastante floja y que no demuestra hasta el momento ninguna responsabilidad ni penal ni política del presidente en los hechos que ahí se relatan, ¿no? Entonces, y es hasta bastante triste ver el nivel del debate que lleva adelante la comisión esta que se ha conformado para tratar de encontrar estos vínculos con el presidente, ¿no? Es que nos da cuenta de la clase política que tenemos en su mayoría. Y creo que ahí más bien lo que se optará pues es en consonancia con las movilizaciones que anuncia Leonidas Issa, pues una conmoción que justifica nuevamente llevar a cabo una muerte cruzada en la aplicación del 130, ¿no? Y creo pues que ahí la cosa no está tan clara. Yo jurídicamente considero que ya no se puede optar por este camino para la destitución presidencial, porque ya se agotó esa vía al intentarlo el año pasado. Sin embargo, ya sabemos que pues esta mayoría que se ha conformado en la Asamblea, el aspecto jurídico y las leyes de la Constitución les tienen sin cuidado, pues y podrían intentar, a pesar de que ya se haya agotado la vía, volverla a aplicar, ¿no? Y ahí el presidente la única posibilidad que tendría ya llegado ese momento sería adelantarse y morir matando, ¿no? Morir matando en el sentido de él anticiparse y decretar una muerte cruzada en la que él podría quedarse gobernando unos cuantos meses por decreto. A ver si es que se logra algo de recuperación de ese capital político que ha perdido y logra plantearse unas elecciones en las que pudiera disputar nuevamente su reelección. Lo veo dudoso, pero que podría ser algo así. O al menos quedarse esos pocos meses, lograr algo de los objetivos, o cumplir algunos de los objetivos que se planteó en el inicio de su gobierno, pues y dejar el escenario abierto para una reelección, que también es compleja, ¿no? Porque se está pensando que esta reelección, o mejor dicho, que estas elecciones que se vendrían a continuación serían dominadas por el correísmo. Yo no lo considero, si bien el correísmo sigue siendo una fuerza política importante. Lo que nos muestran estas elecciones es que no ha crecido, ¿no? Y que su rechazo también permanece. Entonces también es un escenario complicado en el que un candidato designado por Rafael Correa pudiera ganar las elecciones, ¿no? Quizás si Rafael Correa pudiera ser candidato, el escenario sería diferente, pero ahí está complicado el tema por el tema. Doctor Moscoso, por su argumento, ¿cómo entender que la mayoría de la minoría, un 25 o 30%,
se imponga al 70 o 75% de ecuatorianos porque los sectores políticos van divididos. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, es que la polarización propia de nuestro país, la atomización propia de nuestro sistema de partidos implica que pues los apoyos estén sumamente divididos, ¿no? Sin embargo, insisto, hay un apoyo importante a la revolución ciudadana, que hay que considerarlo, pero que también creo que da un falso escenario de posibilidades de triunfo en las elecciones, que no me parece tan fácil, ¿no? Que no me parece tan sencillo. Creo que ellos creen, a su vez, que va a ser muy sencillo en un caso de destitución del presidente, nuevamente hacerse con el poder y lograr triunfar en esas elecciones, ¿no? Yo creo que más bien el camino que vería yo como más conveniente, o que podría pintarse más conveniente a esta posición, es que el vicepresidente se quede gobernando, ¿no es cierto?, en caso de juicio político o de muerte cruzada, y como sería un vicepresidente sin estructura partidaria, ya él mismo creo que tiene una estructura bastante pobre en estos momentos, partidariamente hablando, y entonces, pues claro, el vicepresidente que ni siquiera ha sido parte de Creo, pues va a tenerlo muy complicado, ¿no? Y eso podría ver la posición como la oportunidad de presionarlo, extorsionarlo o chantajearlo, en el último término, para lograr ciertas ¿cómo se llama eso? Objetivos que tienen, ¿no? Estos objetivos que podrían ser incluso el llamamiento a una constituyente, ¿no? Creo que es lo más conveniente sobre todo para el correísmo, una constituyente, porque creo que yo ahí que se sentaría el presidente para un borrón y cuenta nueva, sobre todo en relación a la prohibición que tiene Rafael Correa de participar en elecciones, ¿no? Una constituyente le serviría para decir, bueno, empezamos de cero y ahora sí me puedo candidatizar, ¿no? Entonces, el escenario creo que más conveniente para la oposición sería irse por ahí, pero no sé si es que logra hacerlo, porque al final el presidente tiene la última carta siempre de llamar a una muerte cruzada primero, ¿no? Simón Pachano, este diálogo que se ha invocado, que se ha iniciado con un nuevo ministro de gobierno, ¿cómo debiera dar resultados? Porque ese es un diálogo con resultados, a sabiendas de que está en marcha un proceso para llegar al juicio político contra el presidente. Para que dé resultados de ese diálogo, sería necesario que el ministro lograra que los sectores políticos no correístas hicieran una diferencia, plantearan la diferencia entre ellos y el correísmo. Para esto deberían quedar claro para todos los sectores que el correísmo lo que busca es impunidad, como ya lo hemos dicho en este panel. Y quienes están en este momento en alianza con el correísmo, están sosteniendo, o apoyando ese objetivo de impunidad. Entonces, lo primero que tendría que hacer el ministro y el equipo de gobierno que negocie con estos sectores es llevarles a clarificar esto y hacerles ver que estarían apoyando un objetivo absolutamente ilegal y antidemocrático. Entonces, creo que eso es lo primero. Segundo, y retomando los escenarios que planteaba Arturo, me parece que hay que considerar que en cualquiera de los escenarios que se configuren, el gobierno debe tener conciencia de que tiene la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque la Constitución de Montecristi fue hecha con dedicatoria para un gobernante autoritario, personalista, populista, como quiera llamarse. Y por lo tanto, cualquiera de las posibilidades, ya sea el juicio político, la destitución por las calles, la recolección de firmas para la revocatoria del mandato, cualquiera de esos puede fracasar
porque el presidente tiene la posibilidad de adelantarse a cualquiera de estos. Y eso es algo que el gobierno tiene que hacerle saber al resto. Es decir, dejar muy en claro que tiene la posibilidad de aplicar en cualquier momento, el artículo de la Constitución que le permite disolver la Asamblea y quedarse gobernando por un tiempo que no está definido, que podrían ser 4 o 6 meses, lo que fuera. Es decir, tiene que jugar con eso, tiene que jugar a un juego de fuerza, demostrarles a los asambleístas de que ellos se irían y él se quedaría. Y si ellos se van, es muy difícil que la mayoría de ellos regresen. Por lo tanto, ahí hay también un tema de preservar las carreras políticas de ellos, que les va a interesar. Entonces, tiene elementos del gobierno para jugar en este momento, tiene elementos para tomar, como digo, la sartén por el mango, ¿no? Por un lado, hacer esto en términos de la negociación, o sea, presentarse con fuerza a la negociación, no como se presentó en la negociación con la CONAIE, ¿no? Y segundo, hacer el viraje económico y social que señalaba en la intervención anterior y que Ariana también lo señaló. Siendo importante este viraje en lo económico y social, pero en el tema del diálogo, Simón, ha habido respuestas. Luego de los resultados negativos para el gobierno en la consulta popular, Izquierda Democrática, por ejemplo, no quiero ningún diálogo, ningún acuerdo. Entonces, ¿eso no contribuye a la suerte de incertidumbre política que se está sembrando? Sí, obviamente. Después de unos resultados como los que se plantearon y considerando que siempre en nuestro país una consulta popular, más que medir el acuerdo o desacuerdo con lo que se está preguntando, mide el apoyo o rechazo al gobierno, es obvio que frente a una derrota del gobierno, el resto de actores políticos traten de separarse del gobierno. Pero yo creo que como señala hoy un titular del diario El Universo, dice que los sectores de oposición están listos para el diálogo, pero sin foto. Es decir, podemos sentarnos, pero calladitos y amarrar las cosas por abajo, más o menos, ¿no? Sería la idea. Y eso va a ser así, eso siempre ha sido así en la política ecuatoriana, y también ahí el gobierno tendría que usar ese tipo de, digamos, de prácticas o montarse en ese tipo de prácticas que han sido usuales en el país y saber, insisto, saber perfectamente que tiene la sartén por el mango. Es un gobierno muy debilitado, sí, por supuesto, pero puede tener esta posibilidad digamos, utilizando una palabra dura, pero que cabe, del chantaje a los asambleístas, diciéndoles, a ver, ustedes se van, si siguen en este juego, se van ustedes, me quedo yo, aunque sea por un tiempo, y muy difícilmente van a poder regresar. Doctora Ariana Tanca, como plantea Simón, un diálogo firme desde el gobierno, pero hay sectores que a lo mejor al final de cuentas buscan eso. ¿Cuál sería el denominador común? Con la muerte cruzada se van ustedes, se queda temporalmente el gobierno, pero al final habrá elecciones. En ese escenario, elecciones próximas, no en el 2025, que es lo que precisamente busca el sector del correísmo que lidera la mayoría desestabilizadora, busca elecciones anticipadas. Que no quedaría otra alternativa para, perdón la redundancia, seguir buscando también impunidad. ¿Cómo ve ese escenario? Empezar diciendo que yo no soy fan de la muerte cruzada porque creo que es poner una curita a todos los problemas que tiene el país y es continuar postergando digamos, los temas estructurales que tienen que ser atendidos. Y estamos fijándonos solo en la coyuntura y respuestas a la coyuntura, pero no en lo estructural. Pero dicho eso, la realidad es lo que es. Y en ese sentido, y estoy de acuerdo con Simón, que el gobierno tiene la sartén por el mango en ese aspecto de convocar a la muerte cruzada, porque ¿cuál sería el otro escenario? Los juicios políticos. Se quedaría gobernando el vicepresidente Borrero.
digamos que también lo quieren sacar a Borrell. Entonces tienen que hacer otro juicio político para Borrell. Subiría a Saquicela. Entonces es, digamos, es una serie de cosas que el juicio político toma más tiempo y es un poco más incierto versus la muerte cruzada, que básicamente requiere de un decreto, y el presidente básicamente ha dicho que ya lo tiene firmado y que es solo de presentar. Entonces creo que los incentivos están más alineados a que nadie se quiere ir en este momento, porque ninguna de las bancadas, y voy a poner un asterisco en el correísmo, porque también hay que saber administrar el éxito electoral, que pudo haber sido el éxito electoral, entre comillas, del correísmo pudo haber sido una casualidad, porque es el único partido en este momento que tiene una estructura territorial y logró capitalizar un poco el descontento contra el gobierno, pero eso no quiere decir que Pachacutic también lo pueda hacer y otra fuerza política no lo puede hacer. Yo creo que ninguna fuerza política podría enfrentar una elección en la que salgan bien parados. Y nuevamente, y los personajes que vienen luego de esa elección estarían apenas año y medio, máximo 2 años, porque en 2025 nuevamente hay elecciones. Entonces sí, creo que definitivamente la muerte cruzada convocada por el gobierno es, ahí el gobierno es donde tiene más campo de acción y entre comillas lo beneficiaría más, porque al menos puede gobernar sin restricciones por un periodo de tiempo hasta que se convoquen las nuevas elecciones. Entonces por lo menos puede hacer eso, y la siguiente asamblea que se instalaría, pues ahí tienen, empezar de cero, porque tuvieran que revisar todos estos decretos que se han hecho durante este tiempo y ver cuáles se quedan, cuáles se van. Entonces también tienen esa primera responsabilidad heredada del gobierno de Guillermo Lasso. Pero nuevamente creo que la muerte cruzada o cualquier tipo de que votar al presidente va a aportar con mucha inestabilidad al país, que creo que no lo necesitamos, y definitivamente intentar resolver la situación de gobernabilidad con las herramientas democráticas definitivamente es el camino más largo, definitivamente es el camino más difícil, pero creo que también hay que ponernos a pensar que no podemos, gobernar el Ecuador o dirigir el Ecuador simplemente de gobierno en gobierno. Y yo creo que tenemos una visión muy cortoplacista sobre la política, que con cada gobierno que entra hacemos las cosas de manera distinta. Entonces cada vez un borrón y cuenta nueva, y no somos capaces de establecer instituciones, establecer reglas, establecer cosas que duren más de 4 años. Entonces creo que esa también es una discusión importante, pero nuevamente la realidad es lo que es, y la muerte cruzada convocada por el presidente definitivamente es quien ahora tiene ese poder de decisión. En ese sentido, doctora Ariana Tanca, ¿cuánta certidumbre daría tomar estas medidas? ¿Qué es lo que quiere el país? Certidumbre, no incertidumbre que estamos viendo en el panorama inmediato. Bueno, para generar esa certidumbre, primero voluntad política de todos los actores. Eso quiere decir gobierno, eso quiere decir oposición, incluso quienes hacemos opinión pública. Todos. Creo que es un esfuerzo colectivo de tener un debate serio, y yo sé que nuevamente la palabra debate es trillado, la palabra diálogo es trillado, la palabra acuerdo es trillado, pero finalmente si queremos cambios a largo plazo, o por lo menos ir estableciendo pequeñas cosas o pequeñas instituciones para largo plazo este país pueda funcionar de una manera, para la redundancia, funcional, es lo que se tiene que hacer. Empezar con un debate en todas las áreas, porque en este año hemos tenido un montón de cosas de hablar, ¿no? La inversión social, ahora con la consulta popular el tema de la seguridad, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, incluso el tema de los partidos políticos y todo lo que tiene que ver con el sistema electoral y sistema de partidos, que ese es otro tema aparte. Entonces creo que hay muchos temas que están sobre la mesa que si no le dedicamos el tiempo a conversar y por lo menos proponer una serie de reglas en comunes en los que todos podemos estar de acuerdo, vamos a continuar poniendo curitas a los problemas que tiene el país. Y cada cierto tiempo esto va a ser una bomba que le va a explotar a cada presidente, y esta conversación la vamos a seguir teniendo en Radio Democracia de aquí en 4 años, en 6 años y en 10 años. Entonces, lo primero, voluntad política, y segundo, que realmente tengamos esa capacidad de ponernos de acuerdo, que nuevamente lo veo difícil dado toda la experiencia que tenemos, pero eso no significa que es algo lo que tenemos que buscar. Y como dije, hay varios temas en los que se han puesto el tema sobre la mesa, pero finalmente, no, si no hacemos eso, es continuar poniéndole una curita a los problemas que tiene el país, y vamos a seguir conversando sobre este tema en los siguientes 10 o 20 años. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo lograr voluntad política de los actores cuando vemos que luego de la consulta popular que perdiera el gobierno, la gran mayoría de organizaciones políticas que tienen al menos representación en la Asamblea le han dicho no, ni siquiera conversar, aunque sea después sin foto, pero acuerdo
nada positivo en ese sentido. ¿Qué queda para el gobierno? Bueno, yo creo que voy a retomar lo que ha dicho Simón en el sentido de utilizar la muerte cruzada como una herramienta de negociación, ¿no? La posibilidad de que los asambleístas sean los primeros en irse para su casa, sin posibilidad de que sean reelectos en muchos casos, pues les dará que pensar, ¿no? Y como señalaba Simón también, en el Ecuador es muy usual que la política o las políticas públicas se hagan por debajo de la mesa, ¿no? Andrés Mejía, un colega y amigo en común, tiene un libro muy interesante sobre las coaliciones informales en el Ecuador, ¿no? Y cómo se llega a hacer políticas públicas sin que se salga en la foto, como ha señalado Simón, ¿no? Justamente para no estar cerca del que está pasando por horas bajas, como en este caso el gobierno, frente a la pérdida de esta consulta popular, que fue una apuesta sumamente arriesgada, en la que se trató de diferenciar lo que se preguntaba del preguntante y no se lo logró, ¿no? Como es usual en este tipo de ejercicios electorales en nuestro país. Y que pues claro, ha dejado al gobierno en una posición débil, más débil de la que tenía antes, pero que sin embargo siempre tiene la posibilidad de adelantarse a las intenciones golpistas y desestabilizadoras de ciertos grupos políticos con la muerte cruzada. Y creo que esa es una herramienta importante de negociación, y yo me imagino que esa será la herramienta principal para Henry Cucalón y el resto de operadores políticos del gobierno para lograr acuerdos mínimos sobre ciertos temas, ¿no? Sobre todo el de mantenerse en el poder ya de por sí, y ya pues desarrollar pues ciertas políticas públicas importantes para el país que creo que se han dejado de lado durante todo este periodo presidencial, ¿no? No tanto por el papel del presidente, que también, sino también por un papel de una asamblea que no es propositiva, ¿no? Que se opone por oponerse y que no plantea nada a cambio. Entonces eso también hay que tener en consideración. Entonces ahí pues claro, la posibilidad siempre de tener la sartén por el mango, como ha señalado Simón, con la muerte cruzada, pues será una importante herramienta para negociar. Aunque en ese escenario no quedaría otra alternativa que las elecciones se adelanten, porque ese es el mandato, habrá que hacer elecciones, que es uno de los objetivos que tiene el correísmo, que busca desesperadamente la impunidad. Es que yo no sé qué tanto persigue el correísmo que las elecciones se adelanten. Como señalaba al principio, yo no creo que el correísmo tenga todas las de ganar en unas siguientes elecciones. Si bien tiene un voto duro importante, también tiene un rechazo sumamente importante en el país, ¿no? La dicotomía, el clivaje entre correísmo y anticorreísmo sigue estando muy presente. Y yo no creo que mucha de la gente que votó no en la consulta y que no apoya a Lasso, a su vez esté apoyando al correísmo. Creo que eso es una lectura equivocada del panorama político. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, si el correísmo está pensando que con una muerte cruzada y unas nuevas elecciones va a tomar de nuevo el poder, creo que están equivocados, ¿no? Yo más bien creo que el correísmo lo que está pensando es utilizar estas herramientas como manipulación y extorsión a quien le suceda a Guillermo Lasso en caso de que éste dejara el poder, ¿no? Y lo ideal para ello sería que sea justamente el vicepresidente Borrero, porque es un vicepresidente prácticamente solo, sin una organización política que le respalde, y que podría bien prestarse para la manipulación de los grupos más fuertes dentro de la asamblea, ¿no? Entonces, creo que por ahí van las cosas, no por un tema de elecciones anticipadas, porque creo que el correísmo tampoco, insisto, tiene todas las de ganar, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, frente a la posibilidad de que muchos de quienes están ahora en la asamblea no regresen a la asamblea, porque el escenario electoral se va a reconfigurar con una muerte cruzada, pues claro, ¿no? Se convierte en una importante herramienta como para lograr ciertos acuerdos mínimos. Evidentemente no con el correísmo, porque el correísmo está abocado a provocar una crisis institucional y lograr la impunidad de sus líderes, que es lo principal que ellos persiguen. Pero sí, con otras organizaciones políticas
que ahora tienen una importante o bancadas importantes, numerosas en la Asamblea, pero que con una elección anticipada podrían perderla, ¿no? Entonces, pues sería preferible, pues, quedarse con los escaños que tienen ahora en lo que resta del periodo a arriesgarlos en unas elecciones que nadie sabe qué podría pasar, ¿no? Muchas gracias por participar en este debate y el aporte valioso, como siempre, de Simón Pachano, Ariana Tanca y Arturo Moscoso respecto de la necesaria gobernabilidad que requiere el Ecuador, más allá de las acciones desestabilizadoras que se busca desde la Asamblea. Muchas gracias, muy amable, muy buen día, Simón, Arturo y Arianca. Muchas gracias, Miguel, gracias a Arturo y Ariana. Igual, gracias. Muy amables, muy buen día. Gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, y les anunciamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de